La madrugada en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, siempre comenzaba con el mismo ritual. A las 4 de la mañana, cuando las estrellas aún parpadeaban en el cielo oscuro y las calles permanecían silenciosas, don Roberto Mendoza abría las pesadas puertas de madera de la panadería El Sol Naciente. El chirrido de las bisagras oxidadas se mezclaba con el canto lejano de los primeros gallos, creando una sinfonía familiar que anunciaba el inicio de otro día de trabajo. Don Roberto, un hombre de 62 años con las manos curtidas por décadas de amasar pan y el rostro marcado por las arrugas de innumerables sonrisas, encendía las luces del local con movimientos automáticos perfeccionados por la rutina. La panadería había sido su vida durante los últimos 35 años, desde que la heredó de su padre, don Alejandro, quien a su vez la había recibido de su abuelo. Era más que un negocio, era el corazón palpitante del barrio, el lugar donde las historias se entrelazaban con el aroma del pan recién horneado. Esa mañana particular de octubre, mientras don Roberto preparaba la primera masa del día, algo inusual captó su atención. A través de la ventana empañada por el vapor del horno, distinguió una pequeña figura acurrucada junto a la entrada. Al principio pensó que era un perro callejero buscando refugio del frío de la madrugada, pero al acercarse más, su corazón dio un vuelco. Era un niño. El pequeño no podía tener más de 10 años. Vestía una camiseta desgastada que alguna vez fue azul, pero que ahora lucía un color indefinido por el uso y la suciedad. Sus pantalones, demasiado grandes para su delgado cuerpo, estaban sujetos con un pedazo de cuerda a modo de cinturón. Los zapatos, si es que podían llamarse así, eran más agujeros que suela, revelando unos pies pequeños y lastimados por caminar descalzo sobre el pavimento áspero de la ciudad. Don Roberto abrió la puerta con cuidado, tratando de no asustar al niño. El pequeño levantó la cabeza sobresaltado, y en sus ojos oscuros, grandes y expresivos como los de un cervatillo asustado, el panadero vio algo que lo conmovió profundamente. No era miedo lo que reflejaban, sino una determinación feroz, una chispa de esperanza que brillaba a pesar de las circunstancias. «Buenos días, jovencito», saludó don Roberto con voz suave, como quien habla a un animal herido. «¿Qué haces aquí tan temprano?» El niño se puso de pie rápidamente, sacudiendo el polvo de su ropa con gestos nerviosos. Cuando habló, su voz era clara y firme, contrastando con su apariencia frágil. «Buenos días, señor. Me llamo Diego. Vengo a pedirle trabajo». La respuesta tomó a don Roberto por sorpresa. En todos sus años al frente de la panadería, había visto muchas cosas, pero nunca un niño tan pequeño pidiendo empleo a las 4 de la madrugada. «¿Trabajo?», repitió el panadero estudiando al pequeño con más atención. «¿Cuántos años tienes, Diego?» «10, señor. Pero soy fuerte y aprendo rápido», respondió el niño enderezando los hombros en un intento de parecer más alto. «Puedo barrer, limpiar, cargar las charolas, lo que usted necesite. No pido mucho, solo lo suficiente para comer». Don Roberto sintió un nudo en la garganta. La dignidad con la que el niño hacía su petición, sin lloriquear ni suplicar, le recordó a alguien, aunque no podía precisar a quién. Había algo familiar en esos ojos, en la forma en que el pequeño inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba. «Pasa, Diego. Hace frío aquí afuera», dijo finalmente, haciéndose a un lado para dejar entrar al niño. El interior de la panadería era cálido y acogedor. El calor de los hornos creaba una atmósfera reconfortante que contrastaba con el frío de la madrugada. Las paredes, pintadas de un amarillo desteñido por el tiempo, estaban decoradas con fotografías antiguas de la panadería en diferentes épocas. En una esquina, una imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el local, con veladoras siempre encendidas a sus pies. Diego miró a su alrededor con ojos maravillados. El aroma del pan, las bolitas de masa esperando su turno en el horno, los estantes llenos de charolas brillantes, todo parecía sacado de un sueño para él. Inconscientemente su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada desde el día anterior. Don Roberto notó el gesto de hambre del niño y, sin decir palabra, tomó una concha recién horneada y un vaso de leche tibia. «Siéntate y come primero. Después hablamos del trabajo». Diego dudó por un momento, su orgullo luchando contra su necesidad, pero el hambre ganó la batalla. Tomó la concha con manos temblorosas y dio un mordisco pequeño, como si temiera que fuera a desaparecer si comía muy rápido.
Don Roberto lo observaba en silencio, notando cada detalle, la forma cuidadosa en que el niño comía, sin dejar caer ni una migaja, la manera en que sus ojos se cerraban brevemente al saborear el pan dulce, como si estuviera grabando el momento en su memoria. Mientras Diego comía, don Roberto comenzó a preparar la masa para los bolillos del día. Sus manos expertas trabajaban automáticamente mientras su mente procesaba la situación. No era legal emplear a un niño de 10 años, lo sabía bien, pero también sabía lo que era el hambre, la necesidad, la desesperación de no tener un techo seguro sobre la cabeza. Él mismo había conocido tiempos difíciles en su juventud, antes de que la panadería se convirtiera en el negocio próspero que era ahora. ¿Dónde están tus padres, Diego?, preguntó finalmente sin apartar la vista de la masa que amasaba. El niño dejó de masticar por un momento, y cuando respondió, su voz era apenas un susurro. Mi mamá murió hace 6 meses. Mi papá, no sé dónde está. Se fue cuando yo era muy pequeño. ¿Con quién vives entonces? Solo. La respuesta fue simple, directa, sin autocompasión. Dormía en el albergue de la calle Reforma, pero se llenó. Llevo 3 días buscando trabajo. He preguntado en todas las tiendas del barrio, pero nadie quiere contratar a un niño. Don Roberto detuvo sus manos por un momento. La historia del pequeño le llegó al corazón, pero fue algo más lo que lo perturbó. Esa determinación, esa forma de hablar sin victimizarse, le recordaba intensamente a alguien. Y entonces, como un rayo, el recuerdo lo golpeó. María Elena. El panadero tuvo que sentarse en uno de los bancos de madera, abrumado por la súbita claridad del recuerdo. María Elena había trabajado en la panadería hacía 11 años, cuando era apenas una jovencita de 17 años. Había llegado de Oaxaca, huyendo de una situación familiar difícil, buscando una nueva vida en la gran ciudad. Don Roberto la había contratado a pesar de las críticas de algunos vecinos, que consideraban inapropiado que una jovencita trabajara en la panadería desde tan temprano. María Elena había sido una trabajadora excepcional. Aprendió rápidamente todos los secretos del oficio, desde la temperatura exacta del horno para cada tipo de pan, hasta la forma precisa de decorar los pasteles para las ocasiones especiales. Pero más que sus habilidades, lo que don Roberto recordaba era su espíritu indomable, su sonrisa que iluminaba las madrugadas más oscuras, y sus ojos, esos ojos oscuros y expresivos que ahora miraban desde el rostro del pequeño Diego. ¿Cómo se llamaba tu mamá, Diego?, preguntó don Roberto, su voz temblando ligeramente. María Elena Hernández, respondió el niño sorprendido por la emoción en la voz del panadero. Don Roberto cerró los ojos, confirmando lo que su corazón ya sabía. El destino, esa fuerza misteriosa que entrelaza las vidas de las personas de formas inexplicables, había traído al hijo de María Elena a su puerta. Recordó el día en que ella se había ido, embarazada y asustada, pero decidida a criar a su hijo lejos de la influencia del padre, un hombre problemático que había aparecido en su vida como una tormenta y había desaparecido de la misma manera. Tu mamá trabajó aquí, dijo finalmente don Roberto, observando cómo los ojos del niño se abrían con sorpresa. Fue una de las mejores empleadas que he tenido, una mujer valiente y trabajadora. Diego se quedó sin palabras por un momento, procesando esta revelación. Luego, con voz esperanzada, preguntó, ¿entonces me dará trabajo, señor? Prometo ser tan bueno como mi mamá. Ella me enseñó que el trabajo dignifica, que no importa lo difícil que sea la vida, siempre hay que mantener la frente en alto. Don Roberto sonrió, reconociendo las palabras de María Elena en boca de su hijo. Se levantó y caminó hacia el niño, poniendo una mano paternal sobre su hombro. Mira, Diego, no puedo darte un trabajo formal porque eres muy joven y la ley no lo permite, pero... Hizo una pausa pensando rápidamente. Puedes venir todas las mañanas a ayudarme con pequeñas tareas. A cambio te daré desayuno, comida, algo de dinero para tus gastos, y lo más importante, te enseñaré el oficio que tu mamá amaba tanto. ¿Qué te parece? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Asintió con energía, incapaz de hablar por la emoción. Don Roberto le revolvió el cabello cariñosamente. Pero hay condiciones, continuó el panadero. Primero, debes volver a la escuela. Hablaré con la directora de la primaria del barrio para que te acepten. Segundo, no puedes seguir durmiendo en la calle. Tengo un pequeño cuarto en la parte de atrás de la panadería que uso para almacenar cosas. Lo limpiaremos y será tuyo,
mientras necesites un lugar donde quedarte. Y tercero, quiero que me cuentes todo sobre tu mamá, todo lo que recuerdes. ¿Estamos de acuerdo? Diego extendió su pequeña mano, sellando el trato con la seriedad de quien ha tenido que madurar demasiado rápido. Don Roberto la estrechó, sintiendo en ese apretón la misma fuerza que había caracterizado a María Elena. Así comenzó una nueva etapa en la vida de ambos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, don Roberto le enseñó a Diego cómo preparar la charola para las conchas. El niño observaba cada movimiento con atención absoluta, memorizando cada detalle, cada gesto. Sus manos pequeñas pero hábiles pronto encontraron el ritmo, colocando las bolas de masa con cuidado en la charola engrasada. «Tu mamá aprendió igual de rápido», comentó don Roberto complacido. «Tenía un don natural para la panadería. Parece que lo heredaste». A medida que trabajaban, el panadero fue compartiendo historias sobre María Elena. Le contó sobre su primer día de trabajo, cuando accidentalmente había quemado una hornada completa de bolillos, pero se había quedado hasta tarde para reponer todo sin cobrar. Le habló de cómo había inventado una receta nueva para las empanadas de piña, que se convirtió en la especialidad de la casa. Le describió su risa contagiosa que alegraba las madrugadas más frías, y su costumbre de cantar mientras trabajaba. Diego absorbía cada palabra como una esponja sedienta. Esas historias le devolvían pedazos de su madre que el dolor de la pérdida había nublado. Con cada anécdota, María Elena volvía a la vida en la panadería que había amado, y su hijo podía sentir su presencia en el calor de los hornos y el aroma del pan. A las 6 de la mañana, cuando los primeros clientes comenzaron a llegar, Diego ya había aprendido a preparar las charolas, a engrasar los moldes correctamente y a reconocer el punto exacto de la masa para los diferentes tipos de pan. Don Roberto lo presentó a cada cliente como su nuevo ayudante, y aunque algunos fruncieron el ceño al ver a un niño trabajando, la mayoría sonrió con aprobación al conocer la historia. Doña Carmen, una de las clientas más antiguas, incluso le dio una propina a Diego para que te compres unos zapatos nuevos, chamaco. El niño guardó el dinero cuidadosamente en su bolsillo, planeando ya cómo estirarlo lo más posible. Durante la hora del almuerzo, cuando la actividad en la panadería disminuía, don Roberto llevó a Diego al cuarto trasero. Era un espacio pequeño pero acogedor, con una ventana que daba a un pequeño patio interior donde crecía un limonero. Había cajas apiladas y algunos sacos de harina, pero con un poco de trabajo podría convertirse en una habitación decente. «Mañana traeremos una cama y organizaremos todo», prometió don Roberto. «Por hoy, hay un catre en la esquina que puedes usar. Y aquí», sacó una llave del bolsillo. «Esta es tu llave. Esta es tu casa ahora, Diego». El niño tomó la llave con manos temblorosas. Era la primera vez en 6 meses que tendría un lugar al que podría llamar hogar. No pudo contener más las lágrimas y se lanzó a abrazar a don Roberto, sollozando contra su delantal cubierto de harina. «Gracias, don Roberto. Prometo no defraudarlo. Voy a trabajar muy duro, va a ver. Voy a hacer que mi mamá se sienta orgullosa». El panadero correspondió el abrazo, sintiendo cómo su propio corazón, endurecido por años de soledad desde que su esposa había fallecido, se ablandaba ante la gratitud sincera del niño. «Tu mamá ya estaría orgullosa, Diego, muy orgullosa». El resto del día transcurrió en una rutina que pronto se volvería familiar. Diego aprendió a atender a los clientes, a cobrar y dar el cambio correcto, a envolver el pan con el cuidado necesario para que llegara intacto a las mesas de las familias del barrio. Cada tarea, por pequeña que fuera, la realizaba con una dedicación que conmovía a don Roberto. Al caer la tarde, cuando las últimas piezas de pan se habían vendido y era hora de cerrar, don Roberto encontró a Diego dormido sobre uno de los bancos, exhausto por el día de trabajo, pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro. El panadero lo cubrió con su chamarra y se sentó a su lado, contemplando cómo el destino había cerrado un círculo que comenzó 11 años atrás. Sacó de su cartera una fotografía vieja y desgastada. Era de la fiesta de despedida que le habían organizado a María Elena cuando se fue. En la imagen, ella sonreía radiante, con una mano sobre su vientre todavía plano, rodeada de los empleados y clientes habituales de la panadería. Don Roberto había guardado esa foto todos estos años, sin saber exactamente por qué. Ahora lo entendía. «Te prometo, María Elena», susurró mirando la fotografía,
que cuidaré de tu hijo como si fuera mío. Le enseñaré todo lo que sé. Le daré las oportunidades que merece. Tu pequeño Diego será un gran hombre, ya lo verás. Un ruido en la calle lo sacó de sus pensamientos. Era el sereno del barrio haciendo su ronda nocturna. Don Roberto lo saludó con un gesto y el hombre respondió tocándose el sombrero, una costumbre que mantenían desde hacía años. ¿Todo bien, don Roberto?, preguntó el sereno notando al niño dormido. Todo bien, Joaquín. Mejor que bien, diría yo. La vida a veces nos sorprende con segundas oportunidades. El sereno asintió sin entender completamente, pero respetando la privacidad del panadero. Continuó su camino silbando una melodía antigua, dejando a don Roberto con sus pensamientos y recuerdos. Cuando Diego despertó una hora después, desorientado por el sueño, lo primero que vio fue a don Roberto amasando la masa para el pan del día siguiente. El ritmo constante de las manos sobre la masa era hipnótico, casi como una danza antigua transmitida de generación en generación. ¿Quiere que lo ayude?, preguntó el niño frotándose los ojos. No, muchacho. Ya trabajaste suficiente por hoy. Pero ven, siéntate aquí y observa. El secreto de un buen pan no está solo en los ingredientes o en la técnica. Está en el amor que le pones, en la intención con la que lo preparas. Tu mamá entendía eso mejor que nadie. Diego se sentó en silencio, observando las manos expertas de don Roberto trabajar la masa. En ese momento, en la quietud de la panadería iluminada solo por la luz cálida de las lámparas antiguas, el niño sintió por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a algún lugar. El vacío que había dejado la muerte de su madre seguía ahí. Probablemente siempre estaría, pero ahora había algo más. Esperanza, propósito, un futuro que se extendía ante él como la masa bajo las manos del panadero, llena de posibilidades. Don Roberto, dijo Diego después de un largo silencio, ¿cree que mi mamá estaría contenta de que esté aquí? El panadero detuvo su trabajo y miró al niño directamente a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de María Elena que a veces le quitaban el aliento. Estoy seguro de que sí, Diego. Más que contenta, estaría tranquila sabiendo que estás en un lugar donde te quieren y te valoran. Y te diré algo más. Creo que ella de alguna manera te guió hasta aquí. El destino tiene formas misteriosas de juntar a las personas que deben estar juntas. El niño asintió reconfortado por las palabras. Luego, con la curiosidad propia de su edad, preguntó, ¿Usted tiene hijos, don Roberto? La pregunta tomó al panadero por sorpresa. Respiró profundamente antes de responder. Mi esposa y yo no pudimos tener hijos. Ella falleció hace 5 años y desde entonces, la panadería ha sido mi única familia. Pero ahora, sonrió con calidez. Ahora te tengo a ti, ¿no es así? Diego sonrió también, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. En ese intercambio silencioso, se selló un pacto más profundo que cualquier papel legal. Don Roberto había encontrado al hijo que nunca tuvo, y Diego había encontrado al padre que nunca conoció. La noche cayó completamente sobre el barrio de San Ángel. Las calles se fueron vaciando poco a poco, y solo el ocasional ladrido de un perro o el motor de un coche rompían el silencio. En la panadería, el sol naciente, don Roberto terminó de preparar todo para la jornada del día siguiente mientras Diego organizaba su nuevo cuarto con la poca ropa que había traído en una bolsa de plástico. Antes de irse a dormir, el niño se asomó a la panadería donde don Roberto hacía las últimas revisiones. Buenas noches, don Roberto, y gracias por todo. Buenas noches, hijo. Descansa bien. Mañana será otro día de trabajo, y tengo mucho que enseñarte. La palabra hijo flotó en el aire entre ellos, cargada de significado y promesas. Diego se retiró a su cuarto con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Se acostó en el catre, que aunque viejo y chirriante, le pareció el colchón más cómodo del mundo. Por la ventana, entraba el aroma del limonero mezclado con el olor persistente del pan, creando una sinfonía olfativa que lo arrulló hacia el sueño. Don Roberto, por su parte, se quedó un rato más en la panadería, contemplando el espacio que había sido su vida durante tantos años. Las paredes parecían diferentes esa noche, más cálidas, más vivas. Era como si la presencia de Diego hubiera despertado algo que había estado dormido desde la muerte de su esposa. Tomó el cuaderno donde llevaba las cuentas y en una página nueva escribió: 12 de octubre. Hoy comenzó una nueva historia en la panadería El Sol Naciente. Diego Hernández, hijo de María Elena, ha vuelto a casa. Cerró el cuaderno y apagó las luces.
Mientras caminaba hacia su propia casa, a solo 2 cuadras de la panadería, don Roberto silbaba una melodía antigua, la misma que María Elena solía cantar mientras amasaba el pan. El círculo se había cerrado, pero en realidad era apenas el comienzo de una nueva historia, una historia de redención, de segundas oportunidades, y del poder del amor para transformar las vidas más allá de los lazos de sangre. En su cuarto Diego soñaba con su madre. En el sueño ella estaba en la panadería, con las manos cubiertas de harina, sonriendo mientras le enseñaba a dar forma a las conchas. El secreto está en las manos, mijo, le decía, pero más importante, está en el corazón, nunca lo olvides. Y mientras el barrio de San Ángel dormía, la panadería El Sol Naciente guardaba en su interior la promesa de un nuevo amanecer, donde un niño huérfano había encontrado no solo trabajo, sino un hogar, una familia, y la oportunidad de honrar la memoria de su madre de la manera más hermosa posible, continuando su legado entre el aroma del pan y el calor de los hornos que ella tanto había amado. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina que Diego abrazó con la dedicación de quien ha conocido la incertidumbre y valora profundamente la estabilidad. Cada madrugada, el despertador sonaba a las 3:30, pero el niño ya estaba despierto, ansioso por comenzar el día. Se vestía rápidamente con la ropa que don Roberto le había comprado, pantalones de mezclilla resistentes, camisas de algodón y, lo más importante, zapatos nuevos que no dejaban entrar el frío ni la humedad, y salía de su pequeño cuarto hacia la panadería. Don Roberto lo encontraba siempre listo, con el delantal puesto y las manos lavadas, esperando instrucciones. La dedicación del niño no pasaba desapercibida para el viejo panadero, quien veía en cada gesto, en cada mirada atenta, el reflejo de María Elena y su inquebrantable espíritu de superación. «Hoy aprenderás a hacer las orejas», anunció don Roberto una mañana particularmente fría de noviembre. «Es uno de los panes más delicados. Requiere paciencia y precisión». Diego observó atentamente mientras don Roberto extendía la masa con el rodillo, la untaba con mantequilla, espolvoreaba azúcar y canela, y luego la enrollaba con movimientos precisos. El corte, explicó, debía ser exacto, ni muy grueso ni muy delgado, para que al hornearse tomara la forma característica que le daba nombre al pan. «Tu mamá tardó semanas en perfeccionar las orejas», comentó don Roberto mientras supervisaba los primeros intentos de Diego. Se frustraba cuando no le salían perfectas, pero nunca se rendía. Una noche se quedó hasta tarde practicando, y a la mañana siguiente había hecho las orejas más hermosas que había visto en mi vida. Diego sonrió mientras intentaba replicar los movimientos. Sus primeros intentos fueron desastrosos, masa desigual, demasiada canela en algunos, muy poca en otros, pero con cada intento mejoraba un poco. Don Roberto era un maestro paciente, corrigiendo con gentileza, mostrando una y otra vez la técnica correcta. La panadería se había convertido en mucho más que un lugar de trabajo para Diego. Era su escuela, su hogar, su refugio. Por las mañanas, después de ayudar con la primera hornada del día, corría a la escuela primaria Benito Juárez, donde la directora, conmovida por su historia y por la intervención de don Roberto, lo había aceptado a pesar de no tener todos los documentos necesarios. «La educación es un derecho, no un privilegio», había dicho la maestra Esperanza cuando don Roberto la visitó para explicar la situación. «Este niño merece una oportunidad». Diego resultó ser un estudiante excepcional. Su sed de conocimiento, alimentada por los meses de incertidumbre en las calles, lo llevaba a devorar cada lección con la misma intensidad con la que aprendía los secretos de la panadería. Sus maestros pronto notaron su inteligencia natural y su capacidad para las matemáticas, habilidad que don Roberto aprovechaba en la panadería. «A ver, Diego», le decía mientras preparaban un pedido grande, «si necesitamos hacer 200 conchas, y en cada charola caben 24, ¿cuántas charolas necesitamos?». El niño hacía los cálculos mentalmente con rapidez, impresionando a los clientes que presenciaban estos intercambios. Pero más allá de las matemáticas, Diego aprendía lecciones más profundas en la panadería. Una tarde, llegó un hombre mal encarado exigiendo que le fiaran pan. Don Roberto, siempre amable, le explicó que no podía fiar porque el negocio operaba con márgenes muy justos. El hombre se puso agresivo, alzando la voz y amenazando con regresar con sus amigos. Diego, instintivamente, se colocó entre don Roberto y el hombre,
sus pequeños puños apretados listo para defender a quien se había convertido en su figura paterna. «Tranquilo, hijo», dijo don Roberto poniendo una mano en el hombro del niño. «La violencia nunca es la respuesta. Con calma». El panadero tomó una bolsa y la llenó con pan del día anterior. «Llévese esto, señor. Es un regalo. Pero por favor, no regrese con esas actitudes. Este es un lugar de paz». El hombre, desconcertado por la generosidad inesperada, tomó la bolsa y se fue murmurando algo incomprensible. Cuando se alejó, Diego miró a don Roberto con confusión. ¿Por qué le dio pan gratis después de cómo lo trató? Don Roberto se sentó en uno de los bancos e invitó a Diego a hacer lo mismo. «Mira, hijo, en la vida te encontrarás con muchas personas difíciles. Algunas estarán enojadas con el mundo, otras estarán pasando por momentos terribles que no podemos imaginar. Si respondemos a la agresión con más agresión, solo creamos más dolor. Pero si respondemos con compasión, a veces podemos cambiar el curso de las cosas. Ese hombre probablemente tiene hambre, tal vez tiene familia que alimentar. No justifico su comportamiento, pero puedo elegir cómo respondo a él». Diego procesó estas palabras en silencio. Era una lección que no encontraría en ningún libro de texto, pero que se grabaría profundamente en su carácter. Los domingos, el único día que la panadería abría solo mediodía, se habían convertido en momentos especiales para ambos. Después de cerrar, don Roberto llevaba a Diego a diferentes lugares de la Ciudad de México. Visitaron el Museo de Antropología, donde el niño quedó maravillado con la historia de sus antepasados. Fueron al bosque de Chapultepec, donde Diego corrió y jugó como el niño que todavía era, lejos de las responsabilidades que había asumido prematuramente. En una de esas salidas, mientras comían elotes en el Zócalo, Diego hizo una pregunta que había estado guardando durante semanas. «Don Roberto, ¿por qué mi mamá se fue de la panadería?» El panadero suspiró, sabiendo que este momento llegaría eventualmente. Limpió sus manos cuidadosamente antes de responder. «Tu mamá se enamoró, Diego, de un hombre que prometió muchas cosas pero cumplió pocas. Cuando quedó embarazada de ti, él desapareció. Ella estaba asustada, avergonzada, aunque no tenía por qué estarlo. Decidió que necesitaba empezar de nuevo, lejos de los recuerdos y del juicio de algunos. Me dolió mucho cuando se fue, pero entendí sus razones. Solo lamento no haber podido ayudarla más, no haber insistido en que se quedara. ¿Sabe quién era mi papá?» Don Roberto negó con la cabeza. «Ella nunca me lo dijo. Solo sé que trabajaba en construcción y que venía de Veracruz. Pero Diego, escúchame bien. Un padre no es quien te da la vida, sino quien está ahí para ti, quien te enseña, te protege y te ama. Tú has sido bendecido con el amor de una madre extraordinaria, y eso vale más que 1000 padres ausentes». Diego asintió sintiendo un nudo en la garganta. Don Roberto continuó. «Y ahora me tienes a mí. No soy tu padre biológico, pero te quiero como si lo fuera. ¿Eso cuenta para algo?» «Cuenta para todo», respondió Diego, su voz quebrada por la emoción. Esa noche, de regreso en la panadería, Diego encontró un álbum de fotos que don Roberto había preparado. Eran imágenes de su madre durante el tiempo que trabajó allí. María Elena amasando pan, decorando un pastel de bodas, riendo en la posada navideña de la panadería. En cada foto, su sonrisa radiante iluminaba la imagen. «Pensé que te gustaría tener esto», dijo don Roberto. «Son los recuerdos que guardé de tu mamá. Ahora son tuyos». Diego abrazó el álbum contra su pecho, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Era el regalo más valioso que había recibido, pedazos de su madre que creía perdidos para siempre. Con el paso de las semanas, la presencia de Diego en la panadería se volvió tan natural como el aroma del pan por las mañanas. Los clientes habituales lo adoptaron como parte del paisaje del barrio. Doña Carmen le tejió un suéter para el invierno. Don Joaquín, el carnicero, le regalaba huesos con carne para que hiciera sopa. La señora Rosa, que vendía flores en la esquina, siempre apartaba un ramo pequeño para que decorara su cuarto. «Este niño ha traído vida nueva al barrio», comentaba la gente. Y era verdad. La energía y optimismo de Diego eran contagiosos. Su historia, que se había esparcido de boca en boca, inspiraba a otros. Varios comerciantes comenzaron a contratar a jóvenes en situación difícil, siguiendo el ejemplo de don Roberto. Un día particularmente ocupado, cuando se acercaba la temporada navideña,
y los pedidos de pan de muerto tardíos todavía llegaban. Un hombre bien vestido entró a la panadería. Llevaba un traje caro y un reloj que probablemente costaba más de lo que la panadería ganaba en un mes. Observó el lugar con ojo crítico, notando cada detalle. «Busco a Roberto Mendoza», dijo con voz autoritaria. «Soy yo», respondió don Roberto limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué puedo servirle?» «Soy el licenciado Armando Salinas. Represento a Grupo Moderno, la cadena de supermercados. Vengo a hacerle una oferta por su local». Don Roberto frunció el ceño. No era la primera vez que alguien intentaba comprar la panadería, pero esta vez parecía más serio. «La panadería no está en venta, licenciado. Todo está en venta por el precio correcto», respondió el hombre sacando una carpeta. «Le ofrecemos 3 veces el valor comercial del local. Es una oferta muy generosa. Con ese dinero podría retirarse cómodamente». Diego, que estaba atendiendo a otros clientes, prestaba atención a la conversación. Vio cómo don Roberto se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. «Le repito, la panadería no está en venta. Esta panadería ha estado en mi familia por 3 generaciones. No es solo un negocio, es nuestro legado. Señor Mendoza, sea razonable. El progreso no se puede detener. Tarde o temprano, los pequeños negocios como el suyo desaparecerán. Es mejor vender ahora que ser aplastado después». «¿Aplastado?». La voz de don Roberto se endureció. «Mire, licenciado, puede llevarse su oferta y su progreso a otra parte. Esta panadería seguirá aquí cuando sus supermercados sean solo un mal recuerdo. Ahora, si no va a comprar pan, le pido que se retire. Tenemos mucho trabajo». El licenciado Salinas guardó sus papeles con evidente molestia. «Lo lamentará, Mendoza. No sabe con quién se está metiendo. Y usted no sabe lo que significa la palabra no. Buenos días». Cuando el hombre se fue, Diego se acercó a don Roberto preocupado. «¿Cree que causará problemas?». Don Roberto suspiró y puso una mano en el hombro del niño. «Probablemente lo intentará, pero no te preocupes. Esta panadería ha sobrevivido a crisis económicas, terremotos y todo tipo de adversidades. No será un licenciado con traje caro quien nos derrote. Además», sonrió, «ahora te tengo a ti. Juntos somos invencibles». Los días siguientes fueron tensos. Inspectores de salubridad aparecieron súbitamente, buscando cualquier falla. Llegaron citatorios por supuestas violaciones al reglamento de construcción. Incluso apareció una denuncia anónima sobre explotación infantil que llevó a una trabajadora social a investigar la situación de Diego. «Es evidente que aquí no hay ninguna explotación», dijo la trabajadora social después de entrevistar a Diego y ver sus condiciones de vida. «Al contrario, este niño está siendo cuidado con amor y responsabilidad. Pero don Roberto debe formalizar la situación. ¿Ha considerado iniciar un proceso de adopción?». La pregunta flotó en el aire como el aroma del pan recién horneado. Don Roberto miró a Diego, quien lo miraba con ojos esperanzados. «¿Es posible?». «A mi edad», digo. «La edad es solo uno de muchos factores. Lo importante es el bienestar del menor, y es evidente que Diego está bien aquí. Puedo ayudarles con el proceso si están interesados». Esa noche, después de cerrar la panadería, don Roberto y Diego se sentaron a hablar seriamente. «¿Te gustaría que fuera tu papá legalmente?», preguntó don Roberto, nervioso como no lo había estado en años. Diego no respondió con palabras. Se lanzó a los brazos del viejo panadero, llorando de alegría. En ese abrazo estaban todas las respuestas necesarias. El proceso de adopción sería largo y complicado, advirtió la trabajadora social, pero no imposible. Mientras tanto, la vida en la panadería continuaba. Diego había progresado tanto que ya podía hacer la mayoría de los panes sin supervisión. Su especialidad eran las conchas, que decoraba con diseños creativos que encantaban a los clientes. Una mañana de diciembre, mientras preparaban los pedidos navideños, llegó una mujer mayor, encorvada por los años apoyándose en un bastón. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, miraron fijamente a Diego. «Tú eres el hijo de María Elena». No era una pregunta, sino una afirmación. Diego se acercó a ella, intrigado.